Muy amados intermedios, Dios los bendiga. Es José Ruiz. Esta es la clase bíblica de intermedios del domingo 20 de junio del 2021 de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulo de Cristo de Lando Norte. La clase se titula Atrévete a ser apasionado por Dios. En este mes hemos dado clases de atrevernos a distintas cosas que son importantes de atrevernos en nuestra relación con Dios. Y hoy vamos a hablar de ser apasionados por Dios. El versículo clave se encuentra en Mateo 5:6 y dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que si hay una palabra que describe muy bien a los adolescentes, a ustedes los adolescentes, es la palabra pasión. Los adolescentes son usualmente seres bien apasionados. Lo que sienten, lo sienten más intensamente, más profundamente, y sienten muchas cosas que quizás una persona que ya lleva más tiempo viviendo está menos expuesta a sentir o no sentir tan apasionadamente. Pero vamos a ver qué significa ser un apasionado por Dios. Y vamos también a ver por qué es imposible desarrollar una fuente de pasión por Dios si si permitimos cosas en nuestra vida que nos alejen de Él. Y por último, vamos a ver cómo podemos desarrollar una pasión por Dios y qué puede y debe motivar esa pasión nuestra por Dios. De nuevo, en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El concepto de justicia arriba mencionado no es solo el concepto de justicia externa. Yo siempre había entendido este versículo como que a los que le hicieron algo malo y necesitan justicia porque habían sido de alguna manera dañados injustamente. Pero también el concepto de justicia tiene que ver con la justicia interna. Es esta justicia de vivir una vida justamente. Y quien es justo es Dios. Así es que cuando nosotros tratamos de vivir una vida en justicia y tenemos esa hambre y sed de justicia, estamos tratando entonces de, en otras palabras, vivir una vida cerca de Dios. Y cuando nosotros tratamos de vivir una vida cerca de Dios y una vida apasionada por Dios, muchas veces nos quedamos con hambre. Imagínense, y es con la ayuda de Dios que nos da esa pasión de buscarlo. Imagínense que llevamos 5 días sin comer. ¿Cómo nos vamos a sentir? O sea, el estómago, o sea, no estoy hablando de que no comí hoy o de que ya es tarde y han pasado 6 horas, 7 horas y no hemos comido. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros podemos contar con comida varias veces al día. Nosotros, si llevamos varios días sin comer, estamos en una isla desierta y o varados en el mar y llevamos 5 días sin comer, o estamos bajo los escombros de algo, estamos vivos, pero llevamos sin comer, vamos a tener tanta hambre que vamos a hacer lo imposible por comer. De la misma manera, el ser apasionado por Dios, el tener esa hambre de alcanzar la justicia, nos hace ser apasionados por lo que estamos buscando. De eso es que estamos hablando, de esa hambre, de tener esa hambre de estar buscando de Dios y estar cerca de Dios. En el Salmo 42, del 1 al 2, dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y en esta sección de la clase la pregunta es, ¿tienes hambre? Yo tengo hambre, esta hambre por Dios. Y en el Salmo 42, del 1 al Dios, el salmista ah, describe esa necesidad que tiene de buscar de Dios. Es como un ciervo que tiene mucha sed, como un cervatillo que tiene mucha sed. Este antílope, este ciervo, va a estar clamando por llegar a esas aguas. Y él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios? ¿Qué cosas son las que apasionan a este mundo? Estas cosas muchas veces que apasionan al mundo son bien en contra de las cosas que nos apasionan a nosotros como cristianos. Tener mucho dinero, tener fama, tener influencia, tener admiración,
Todas estas cosas apasionan, el poder controlar, el poder ser mejor que el otro, pero estas cosas, tenerlas o no tenerlas, afectan a las personas. La persona que tiene bien poco dinero, la persona que tiene excesiva cantidad de dinero, la persona que tiene poco control y poca admiración de los demás, la persona que tiene mucha admiración de los demás. No importa tenerlas o no tenerlas, estas cosas nos van a afectar de maneras diferentes. Y la pregunta entonces es, ¿cómo expresamos nuestra pasión y o hambre por Dios? Nuestra relación con Él, con otros y nuestras elecciones y prioridades. ¿Cómo expresamos esto? ¿Cómo yo expreso, cómo tú estás expresando tu relación con Dios? ¿Cómo tú estás expresando tu relación con los otros? ¿Cuáles son tus elecciones? ¿Cuáles son tus prioridades? Esto es varias de las cosas que podemos jugar para ver si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. En segunda de Pedro 1, 3, 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y entonces, una de las cosas que vemos es esta necesidad de huir de las cosas de este mundo, de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué necesitamos para vivir una vida de piedad y para la vida y para la piedad? O sea, para poder alcanzar esas cosas, necesitamos una fuerza para resistir la tentación. Y yo añadí, o quiero aclarar, que la mejor manera de resistir la tentación, muchachos, es huir. La mejor manera que yo tengo para resistir cualquier tentación es no enfrentarme a ella. Si ya tú sabes que hay unas horas, un grupo de personas y unas situaciones específicas que te van a poner en tentación, tus amigos haciendo algo, jugando juegos que no deben jugar y te invitan a hacerlo con ellos, o estar en el internet expuesto a cosas que te tientan, es mejor huir, es mejor salir corriendo. La otra cosa que necesitamos para la vida y para vivir en piedad, es conocer lo bueno y lo malo. Y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabes tú las direcciones de Dios por lo que otros te dicen o por lo que has leído? Y eso es la pregunta que yo tengo en cuanto a eso, en conocer la palabra de Dios. ¿Tú conoces la palabra de Dios por lo que otros te han dicho, sean maestros en escuela bíblica, sean tus padres? ¿O conoces la palabra de Dios porque te estás dedicando a estudiarla, a leerte un capítulo por día y ver lo que Dios quiere decirte cada día? La otra parte de que necesitamos para vivir la vida y para alcanzar la piedad es la pasión de vivir de la manera que agrada a Dios. Y de nuevo, encontramos lo que le agrada a Dios entendiendo su palabra, porque lo conocemos a Él mediante su palabra. Así que, ¿tienes hambre? Pues, ¿qué significa ser partícipes de la naturaleza divina? Como habíamos leído, no es que seamos seres divinos, es más bien reflejar a Dios en lo que hacemos, es reflejar a Dios en lo que decimos, es reflejar a Dios en lo que pensamos. Nuestra naturaleza se envuelve en la de Él y la de Él nos afecta de manera positiva, tanto nos transforma que empezamos a hacer las cosas como Dios las hace, a decir las cosas como Dios las dice, a pensar las cosas como Dios las piensa. Y eso es bien bonito, que nosotros podamos hacer eso. Tenemos un Dios que nos ama y que está ahí y está pendiente de nosotros. Dios reconoce lo difícil que es tener hambre y sed de Él, muchachos. Constantemente nosotros tenemos que hacer frente a deseos equivocados, a un deseo que vienen con y más deseos que vienen de nosotros mismos. No es ni siquiera que nos tienten, nosotros mismos en nuestra carne deseamos cosas que no nos llevan o nos acercan a Dios. Su poder, muchachos, se perfecciona en nuestra debilidad.
en donde tú eres débil, en donde sigues cayendo, en lo que no sigues alcanzando, ahí tú le oras a Dios y vas a ver cómo su poder se va perfeccionando. Y ahí tú ves a Dios. Nuestro celo por Dios, combinado con su fuerza, nos lleva a la justicia. Así que tengamos ese celo por las cosas de Dios. Pidámosle a Dios fuerza para poder alcanzarlo y eso nos va a llevar a vivir una vida justa. Así que la próxima sección es prepárate para ver a Dios. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué piensa que es ser puro o limpio de corazón? Es mucho más, muchachos, que pureza sexual. Nuestras pasiones, nuestros deseos y prioridades nos deben, y prioridades nos deben dividirse entre, no deben dividirse entre Dios y los demás. Eso es pureza. Pureza es que todo lo que yo tengo es, no se divide entre Dios, es simplemente para Dios. ¿Eh? Y eso es lo importante. El oro viene en combinaciones con otros metales y por eso es que unos tienen oro de 14 quilates, otro de 16 quilates, otro de 18, otro de 24. Mientras más alto el quilate, menos impureza tiene. Es más oro. Así nosotros debemos ser uno, debemos ser puros, tener todo nuestro ser dedicado a Dios, dedicar nuestra atención a conocer a Dios y seguir sus planes completamente. Eso es ser puro. En Mateo 23, 27 al 28 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Esto se lo escriben hipócritas. Esto se lo escriben a los escribas, a los fariseos, a los religiosos. Y esto es Jesús hablando, porque sois semejantes a sepulcros. Sepulcros son tumbas donde están los muertos, blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los judíos, es importante que vean que los judíos, todo lo que tocara a un muerto era impuro. O sea, el uno tocar a un muerto ya era impuro y había que purificarse antes de ir al templo. Y hasta pintaban las tumbas de blanco para que las personas supieran que son tumbas porque no se podían tocar, pero también para que se vieran bonitas porque lo que había dentro era bien impuro para ellos. Y la impureza que los judíos sienten hacia estas cosas es mucho más de la que nosotros. Claro que nosotros no queremos tocar cosas muertas, pero si las tocamos, nos lavamos las manos y ya. Pero para los judíos era un hecho espiritual. Eh, Así es que es importante que en esto nosotros estamos hablando de lo externo versus lo interno. ¿Por qué la bondad externa no es suficiente para estar bien con Dios? ¿Por qué las personas que aparentan buenas motivaciones, que vienen a grupos donde sea fingiendo una cosa, pero realmente no lo son? ¿Por qué eso no es suficiente para estar bien con Dios? Miren, muchachos, el cristianismo es una relación personal con Dios que nos conduce a agradar a Dios en todo lo que hacemos. Dios mira nuestros corazones y espera que nuestro corazón sea tan puro como nuestras acciones. Y a Dios no lo podemos engañar. En Primera de Samuel 16:7, eso es cuando Dios le pidió a Samuel que fuera a la casa de donde vivía David y eligiera a los hijos al rey. Y el papá de David le fue mostrando los hijos y habían hijos bien grandes y fuertes y de buen parecer. Ah, este es. Y Dios le decía, este no es. Y este es. Y Dios le decía, este no es. Y Dios le dijo a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué hace impuro nuestro interior? Muchachos, piensen, ¿qué haría impura la cuchara que yo voy a usar para comer? Si yo voy a hacer una cuchara que, o sea, que esté sucia, que haya tocado algo sucio, o sea, yo no me voy a poner eso en la boca. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera que nosotros estemos en contacto con el pecado.
uno de los atributos más importantes de Dios es que Dios es santo. Y en la Biblia, en los judíos, cuando querían decir que un atributo era importante, lo repetían 3 veces. Y en la Biblia habla de que Dios es santo, santo, santo. Y el hecho de que los ángeles decían eso 3 veces habla de que la santidad de Jehová es un atributo súper importante. Así es que Dios es santo, Dios no puede contaminarse y Dios no va a dejar que nosotros nos acerquemos si nosotros estamos impuros y contaminados. En Galatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, ¿cómo el mundo mira estos pecados arriba? El adulterio, no importa, ya la gente no le importa tener relaciones, mucha gente, fuera del matrimonio. La fornicación, tener relaciones antes de casarme, eso es como que no les importa. No solo en las películas, en la vida real. Ustedes saben que muchos de sus amigos, si no la mayoría en la escuela, ya han tenido relaciones sexuales o están ya pensando en tener relaciones sexuales. Pero hay otras cosas, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Mira, el mundo hasta valora a las personas que se pasan peleando y se pasan ganando. Pero estas cosas, si las tienen, no heredaremos el reino de Dios si las tenemos. ¿Cuáles son algunas de estas cosas fáciles de esconder? Mira, la envidia es bien fácil de esconder. Yo puedo tener mucha envidia y mira, nadie se entera. Yo puedo tener ira y si la tengo calladita, nadie se entera. Hay personas que practican la hechicería y nadie se da cuenta. La idolatría en mi corazón. Puedo tener cosas que son para mí más importantes que Dios y como quiera, este, no reflejarlas. Así que hay algunas de estas cosas que podemos tenerlas nosotros y supuestamente vivir una vida, pero somos sepulcros blanqueados. Estamos por dentro totalmente impuros, totalmente podridos. Así que el mensaje básico es el siguiente, que Dios quiere que tengamos pasión por conocerlo y seguir su plan para nuestra vida. ¿Por qué? No desarrollaremos pasión por Dios si alimentamos las cosas que nos alejan de Él. ¿Y cómo? Desarrollando pasión por Dios, rechazando el pecado y comprometiéndome a la pureza interna y externa. Muchachos, lean la palabra todos los días. Levántense más temprano, abran su Biblia, lean un capítulo y oren. Y el que está orando y la mente se le va a la izquierda y a la derecha, mira, escribe su oración. Estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de media hora. Es una cosa que es importante hacerla y mientras más nos acerquemos a Dios, más cerca queremos estar de Él y más cerca, y mientras más cerca estamos, más vamos a poder conocer a ese Dios que nos ama. La próxima lección se titula Atrévete a poner a los demás por encima de ti. Que fíjense que es un mensaje totalmente opuesto a los mensajes que este mundo quiere que fomenta. Dios me los bendiga, que pasen una semana muy hermosa.